Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por los créditos. Vamos a empezar porque cuando se habla de autoridad intelectual, esto es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo con 15 alumnos, con Nor, con Yusra, con Naufel, con Nihed, con Nabila, con Mariam, con David, con Najwa, con Fernando, con Fátima Zora, con Salma, con Ariana, con Shaima, con Samia y con Afri. Además de con Tatiana, la profesora del personal administrativo como Toñi. Es un trabajo colectivo, esto no es una cuestión de dar órdenes y que las cumpla. Hemos discutido muchísimas cosas. Las escuelas taller, los proyectos de escuelas taller, yo confío en ellos, pero hay un componente muy importante que es el pedagógico, pero ya no solamente pedagógico en cuanto a una materia, sino también pedagógico en lo que es el mundo laboral y también pedagógico en lo de ser conscientes de la ciudad en la que estamos, ¿no? Pero es que además de todas esas personas, este es un proyecto público en el que hemos podido contar con la colaboración de instituciones, de negociados, de directores de centro, y eso nos ha hecho el trabajo mucho más importante, ¿no? Evidentemente está la Consejería de Educación y Cultura y Juventud, a través de su servicio. Por ejemplo, esa biblioteca ha sido nuestra segunda base. Aquí hemos volado con el dron, hemos escaneado, hemos hecho fotos 360, prácticamente las puertas siempre han estado abiertas, al igual que el servicio de museo, donde hemos estado escaneando, la Basílica Tardorromana, hemos estado también, quiero hacer mención, en el Teatro del Rebellín, que también nos han soportado los técnicos. Quiero hacer una especial mención al Centro de Historias y Cultura Militar, que tienen muchísimo patrimonio y sinceramente nos han abierto las puertas en muchas ocasiones que parecían cerradas, ¿no? Y es cierto que la gran mayoría del patrimonio que tenemos es un patrimonio militar y es una manera de mantener una colaboración que, de hecho, yo, por ejemplo, buceando en el archivo intermedio militar, me dio mucha alegría ver que había documentación que ya había clasificado una escuela taller, ¿no? Y como le dije en su día al director del archivo intermedio, a Ramón Vargas Machuca, tienen unas maravillas allí, que hay que de alguna manera poder trabajar y escanear planos originales que tienen prácticamente del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Y que hay que investigar más sobre ello, ¿no? En el Museo del Narigao también hemos podido trabajar, en el Museo de Regulares. La actividad portuaria, quizás la tercera base ha sido el faro de Punta Almina, que ahora enseñaremos, ¿no? Isabel Arana, por un lado, y Federico también, cada vez que hemos querido subir arriba, escanear, a volar, a hacer fotos, siempre han estado abiertos. También la Delegación de Ministerio de Defensa nos ha posibilitado entrar en ciertos edificios. Arquitectos que nos han ido pasando información, directores del Siete Colinas, del Almina, el director del Conservatorio de Música, Alit Shuli, que nos permitió utilizar y testear la cámara de 360 grados por primera vez, ¿no? Y también quiero agradecer de todas estas instituciones, nos han ido aportando un montón de información. Y quiero lanzar una especie de primicia, también como reconocimiento al trabajo que se hace desde los planes de empleo por parte del SEPE y, por supuesto, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ¿no? Y es que muchas veces no se le da el valor que tiene a estos planes, sobre todo cuando se hacen bien. Esta es una primicia en la página web de Patrimonio Cultural del año 2005. Nunca se había publicado. ¿Por qué? No lo sé. Pero su directora, Judith Martínez Martín, que consiguió, es que el hermano Ismael Martínez Martín ya hizo una página en el año 2002-2003 que también vamos a colocar. Mucha de esta información nosotros la hemos utilizado, pero es que cuando en el puerto hemos pedido si tenían planos actuales, nos han sacado los planos que hizo esa escuela taller, ¿no? Y toda esa información nosotros la hemos incorporado. Es un trabajo de larguísimo recorrido, ¿no? E incluso fotografías antiguas, planimetrías antiguas, eso nos sirve mucho a los arquitectos para a la hora de rehabilitar poder hacer un seguimiento de cómo ha ido cambiando ese edificio. Y eso al final, quiero también dar las gracias al negociado de empleo por todas las facilidades que nos han dado y sobre todo, lo siento Luis, a Luis Hernández. A Luis Hernández, que es la persona que está detrás de muchos de estos programas, que es el que va a darle la tabarra a muchos funcionarios, oye, sobre qué podemos trabajar, unos si se implican, otros no se implican.
y es complicado, es un trabajo complicado, pero es una de las personas que está detrás de todas esas escuelas taller que he comentado y de esta, ¿no? Entonces, si pasamos a hablar de la página web, en la página web no voy a entrar antes de entrar digamos, en la estructura, después cada uno de los alumnos que han querido hablar, vamos a tener que introducir un módulo de hablar de comunicación en público, porque no todo el mundo se ha prestado a aquello, pero algunos de ellos van a explicar algunos de los instrumentos que hemos utilizado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta página web? Una de las críticas que se hacía desde el Instituto de Estudios de Ceutí a través de Transfretana era que cómo era posible que la cantidad tan ingente de investigaciones, de publicaciones, tanto libros como artículos, de rehabilitaciones, de proyectos que se han hecho, cómo eso, sí, esas publicaciones estaban accesibles, se puede descargar en el PDF, pero hay otras que no, y eso no tienen distribución. Hoy en día lo que hemos cogido es toda esa información e intentar volcarla. Y eso ya nos da una pista de cómo debe ser esa estructura y cómo debe ser ese diseño. De tal manera que al mostrar tantísima documentación visual, el sitio web tenía que ser algo, digamos, lo más neutro posible. Y hemos hecho un esfuerzo por el diseño gráfico, y que el diseño gráfico no solamente se trata de un logo, se trata de unos colores. Se trata también, sobre todo, de una tipografía. Estas son las tipografías que hemos comprado en concreto y que están basadas también en una especie de investigación y una reflexión que hemos hecho con los alumnos a la vez que ellos aprendían la importancia de la tipografía. Bien, hay un libanés, Pascal Zogby, que ahora vive en Madrid y que cuando llegó a Madrid dijo, bien, él es especialista en tipografía que se pueden escribir caracteres árabes y en caracteres latinos. Y él cuando llegó a Madrid dijo, ¿sobre qué puedo investigar? Y entonces descubrió que a partir del siglo XIII se utilizaba el aljamiado, que es una transcripción fonética del español al árabe. Es decir, cualquiera que sepa leer árabe se pone a leer eso con el alfabeto árabe y lo que está sonando es español. Entonces él a partir de eso, y además es curioso, porque eran transcripciones que hacían gente que no sabía árabe. Eran los cristianos y los hebreos que no sabían árabe y entonces lo escribían de esa manera. Entonces, a partir de ahí le he desarrollado esa tipografía, la tipografía Ocaso, que es prácticamente la principal que hemos utilizado nosotros. Y que muestra una cosa que me parece muy importante, cómo se puede hacer algo contemporáneo basándose en el patrimonio. Y ahí vemos las variaciones que tiene. Si eso lo tenemos en cuenta y volvemos, nos hemos dedicado a recoger un montón de publicaciones, como he dicho, y a volcarlas. A volcarlas no es a poner el PDF, sino copiar texto, coger la fotografía y meterlas allí. Esta en concreto es sobre Ceuta cerca de 1930, que fue una beca de investigación del Instituto de Estudios de Ceutí, con una cantidad de información fantástica sobre el ensanche y sobre cómo era la Ceuta y cómo se planificó la Ceuta en los años 30. Bien, pero tenemos también el libro de historia de Ceuta. La referencia, la historia de ahí, son 2 tomos. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día, con los navegadores, con los traductores que tienen los navegadores, fijaros cómo sería, por ejemplo, en árabe. Esta página web se puede leer en cualquier idioma. Por eso hemos tenido en cuenta esa tipografía, porque si no en árabe pues ocurre como el que utiliza solamente el Arial. Y esto en concreto nos parece algo que es casi cuestión de Estado. No tenemos que dejar que nuestra historia la cuenten otros a su manera. Ahora ya cualquier marroquí, cualquier argelino puede estudiar o puede leer la historia de Ceuta en su propio idioma. Y eso es algo fundamental. Intentamos, y eso forma parte de esa investigación y de esa experimentación de podemos traducir, no podemos traducir, hemos encontrado una manera, hemos encontrado una tipografía de tal manera que sigamos manteniendo esa identidad, ¿no? Aquí vemos publicaciones que hemos ido metiendo, sobre todo del Instituto de Estudios de Ceutí. Tenemos que agradecer, está aquí
señor Oliva y a muchos otros que nos han dado su autorización para poder volcar esto, aparte de los enlaces que hay en la página de... Esto es importante porque creemos que esto va a servir para que el patrimonio llegue mucho más lejos. Yo tengo mi propia experiencia con mi propia página web, que cuando trato temas relacionados con Ceuta, con Marruecos, con Mauritania, con el desierto, yo sé de dónde me entra la gente y de dónde me contacta la gente. Gente de Arabia Saudí, gente de Argelia, gente de Mauritania, gente de Mali, gente de Marruecos, gente de medio mundo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con esta. Yo por eso creo en el potencial que tiene Internet, ¿no? Pero no solamente esto es volcar información ya existente. Hay que pensarse muy bien cómo se hace. Hemos tenido problemas y seguimos teniendo problemas con la plataforma Squarespace en la vista de móvil, pero además hemos generado una serie de contenidos, como el que Nor nos va a explicar. A ver. Contenido también que, en cierto modo, lo que hemos querido es render homenaje también a las personas que han hecho nuestro patrimonio, que fundamentalmente han sido muy vanguardistas. ¿Por qué vamos a hacer nosotros algo, digamos, del pasado? Vamos a utilizar las herramientas actuales y de la manera que nosotros creemos oportuna. No. A continuación, yo voy a hablar de los vídeos que hemos realizado y de las diferentes herramientas que hemos utilizado para ello. Estas herramientas se han utilizado para la captación y documentación del patrimonio, buscando hacerlo de la mejor manera posible. Empezamos con la cámara de 360 grados, con la que hemos podido obtener una visión envolvente de los vídeos que se deseaba realizar, proporcionando al espectador así una experiencia de sentirse en el mismo lugar que está viendo. Podemos observar que tiene una vista completa, detallada y muy envolvente. Posteriormente, bueno, voy a dejar un poquito más del vídeo. Sí, pasa. Vale. Posteriormente también hemos utilizado la cámara digital terrestre con estabilizador, con la que hemos realizado recorridos en el interior y el exterior de los edificios, diferentes elementos patrimoniales que deseábamos representar. Esta cámara también nos ha proporcionado una imagen completa y detallada, permitiendo observar así los diferentes elementos patrimoniales. Después de esto también hemos utilizado el dron. Con el dron hemos realizado una gran serie de contenidos, empezando primero por la dificultad de su uso, de su aprendizaje y también de la dificultad de pedir los permisos a cada ente. Pero se han podido generar, en base a unas vistas oblicuas y cenitales, se han podido generar unas grandes imágenes maravillosas, completas, detalladas, que no son habituales y son imposibles para la mayoría de espectadores y a lo que están acostumbrados a ver. Como podéis ver, nos permite observar la estructura de cada elemento y en diferentes elementos patrimoniales, como puede ser el yacimiento de Huerta Rufino, que lo tenemos aquí al lado, la basílica tardorromana, fuertes neomedievales, edificios como puede ser el Trujillo o el portaaviones que ha salido antes. Este dron nos ha permitido una gran combinación de precisión y alcance con el que se ha podido generar este contenido. Como veis, no solamente sacar el dron a volar y sacar las imágenes, lo que también pretendemos es lo fuerte. Oye, ¿cuál es el contexto geográfico del fuerte? ¿Por qué están en esas situaciones, ¿no? O otro tipo de elementos. Es decir, que no son solamente imágenes turísticas, pueden ser imágenes turísticas, pero realmente hay otro pensamiento, como las fortificaciones costeras del Monte Hacho, ¿no? O como esta joya del faro de Punta Mina, que hablaremos después de esa lente de 1916, cómo sigue funcionando, ¿no? Y cómo es un orgullo por parte de la autoridad portuaria. ¿Mm? Ah. Y además, insistía antes en lo que esto es un proyecto público, con dinero público, con ayuda pública, y evidentemente no nos vamos a guardar nada. Todo va a estar disponible. Ya veremos otro contenido
los vídeos, las visitas virtuales, si la quiere utilizar turismo, si la quiere utilizar el Conservatorio de Música. ¿Por qué hemos hecho ese vídeo del Conservatorio de Música? Es que mucha gente igual no lo sabe, pero es que el mobiliario y toda la decoración interior de la Manzana del Rebellín está hecha por Álvaro Siza. Eso quizás no le demos mucha importancia, pero a mí el director me decía, no sabes la cantidad de alumnos y jóvenes arquitectos que vienen de todo el mundo a ver el edificio. Bueno, aquí podría observar el canal de YouTube en el que se ha subido el contenido realizado y todavía queda por subir contenido en el que se necesita la autorización del Ejército de Aire y contenido que se seguirá realizando posteriormente. Es decir, tenemos mucho más vídeos, pero la semana que viene tenemos programados más vuelos, o sea que esto es no acabar. Otros elementos que hemos utilizado han sido los escaneos, de los que nos va a hablar Tatiana, que ha sido la monitora durante estos 2 años. Vale. Sí. Desde el inicio de nosotros, cuando nosotros empezamos a trabajar en la escuela taller, nos dimos cuenta que íbamos a trabajar en 2 campos diferentes del patrimonio de la ciudad. Por un lado, como podemos apreciar, tuvimos que trabajar con el patrimonio arquitectónico, aquel legado de piedra que nosotros tenemos a pie de calle y que transmite la historia de la ciudad a lo largo de los años. En este caso, lo que utilizamos es un escáner láser 3D. Como pueden apreciar, este escáner lo que genera es una captura de 360 grados de escenarios completos. Este escáner láser tiene una distancia de 45 metros de máximo alcance y como pueden apreciar, permite generar nubes de puntos que capturan a escala real los edificios con todo lujo de detalles, así que nos permite capturar edificios, calles, árboles, vehículos y personas. Eso todo, cuando en el software que unimos todas las nubes de puntos, nos permite generar todo un gran complejo virtual en 3D. Cuando nosotros ya hemos terminado de capturar y unir toda la nube de puntos en el programa del escáner, vamos a ese programa de software libre que se llama Cloud Compare y ya separamos cada uno de los bienes de protección cultural para separarlo uno por uno. Cuando ya tengamos cada uno de los edificios aislados, lo podemos capturar dentro de la página y este archivo va a estar disponible en una descarga gratuita para que arquitectos e ingenieros puedan utilizar este archivo para planeación urbanística, para crear planos. Obviamente esto ya está disponible para la documentación y la conservación digital de estos edificios y servirá pues para futuros proyectos. Ahora, hemos escaneado cerca de 180 edificios, la fachada de 180 edificios. En algunos casos hemos entrado dentro, por ejemplo en el teatro hemos estado escaneando en el teatro, o en las murallas reales hemos estado escaneando en la Puerta Califal, en el baluarte de la Coraza. Eso nos ha planteado retos. No todos los archivos están subidos todavía. Por ejemplo, el de la muralla son 200 gigas. Claro, ¿cómo subimos 200 gigas a la nube que tenemos contratada y cómo hacemos que se descargue? Son desafíos, pero es que también lo de las nubes de puntos cambia radicalmente la manera de trabajar. Hay que tener en cuenta que hoy en día todo el mundo está escaneando los edificios de arriba abajo. De arriba abajo significa todas las instalaciones, o sea, todo, para tenerlo todo en 3D, porque hoy en día se trabaja con la tecnología bien. Pero eso requiere una cantidad de espacio tremenda. Sí, depende del tamaño del archivo, va a estar el enlace directamente para descargar o si no se va a avisar si se quiere ese archivo, por favor contacte con nosotros pues para facilitarle a quien lo necesite el archivo ya completo. Vale, esto es por el lado de el patrimonio arquitectónico. Ahora, también tenemos, ahora, no, ahí está, listo. Eso.
También tenemos por otro lado lo que es el patrimonio cultural arqueológico. En este caso, nuestros arqueólogos pues han rescatado estos bienes debajo de la tierra y de las profundidades del mar. Y en este caso no vamos a utilizar un escáner 3D láser. Lo que vamos a usar es un escáner de luz estructurada. Como pueden ver en el video, aquí el programa lo que hace es disparar unos haces de luz blanco y lo que hace es capturar con gran detalle estas piezas en cuanto a lo que es la escala y el tamaño real, la resolución, el tamaño y el color con sus brillos y si tiene mate o sea, no nota la calidad y la rugosidad de cada una de las piezas. Este programa, luego cuando termina el escaneado, hacemos un trabajo de limpieza, pues para quitar lo que es la mesa en la que se está escaneando o las marcas de los puntos que nos ayuda a escanear. Y cuando nosotros ya terminamos todo este proceso, lo que nos ofrece después es un archivo de mallado en 3D que luego va a estar a disposición de todos los visitantes de la página para visualizarlo. Entonces, por ejemplo, en este video estamos viendo a los alumnos trabajando ya sea en una base giratoria o como ahora estamos viendo, nosotros hacíamos un barrido general sobre los restos arqueológicos que tenemos a la disposición. Ahora mismo estamos escaneando lo que son los restos de Huerta de Rufino, pero también se hicieron escaneos 3D de los restos del naufragio. Una vez que los archivos ya estén escaneados y preparados, los vamos a subir no solamente a la página web, sino tenemos un repositorio digital que sería este Sketchfab. Aquí ustedes pueden entrar directamente y ver el objeto desde la comodidad de vuestras casas, pero además de eso, si el visitante cuenta con el conocimiento, pues pueden descargar directamente el archivo en OBJ para que puedan utilizarlo, ya sea para implementarlo en aplicaciones de realidad aumentada, o si tiene conocimiento, añadirlo en una animación 3D, o utilizarlo como un elemento para un videojuego. Entonces, como pueden ver, son dos tecnologías que nos ayudan tanto a la difusión del patrimonio como para servir de elementos didácticos en aulas de clase y para la promoción y conservación de todos estos elementos y su promoción a nivel mundial. ¿Qué se hace con estas nubes de puntos y con qué instrumentos podemos trabajar, ¿no? Ariana nos va a mostrar cosas que hemos hecho con Blender. Pues bueno, Blender es una aplicación, es un software de código abierto, el cual pues sirve para múltiples cosas, entre ellas pues, creación de modelos 3D, animación, escenas hiperrealistas, un montón de cosas. Nosotros pues nos lo hemos llevado un poco a nuestro terreno, a lo que es el patrimonio. Y os voy a contar un poquito lo que hemos hecho con los fuertes neomedievales, los que están en la línea fronteriza, aquellos que hicieron y presentaron los ingenieros militares. Entre ellos pues tenemos aquí Pinies, los cuales después de haber recopilado todos y cada uno de los planos de todos los proyectos, aquellos que se realizaron como es el que tenemos ahora y aquellos que simplemente se presentaron pero no se llegaron a realizar porque se fueron adaptando dependiendo de las condiciones y del tipo de enemigo que había en ese entonces. Aquí, después de ver los planes, nosotros hemos adaptado todo a hacer un modelo 3D en el cual pues vamos a entender muchísimo mejor cómo serían esos planos, que no para todos es muy sencillo de entender. También podemos ver los interiores de los proyectos, que en este caso este es el proyecto que no se llegó a realizar, y podríamos llegar a entender cómo sería ese fuerte si se hubiese realizado este proyecto. También tenemos, este es otro de los que no se llegaron a realizar. Que se mete. Y por aquí tenemos el fuerte que tenemos ahora mismo en la línea fronteriza,
que muchos a lo mejor ni siquiera habéis visto el interior, pero de esta forma entender los planos y entender su interior es muchísimo más sencillo. Otra de las formas que también hemos utilizado, bueno, aquí veis que hay, no solo ha sido de Piniés, ha sido de todos los fuertes de la línea fronteriza, los cuales hemos realizado su modelo 3D. Ten en cuenta que sí, quizá nos hemos adelantado un poquito, pero sabiendo que la Consejería de Educación, Cultura y Juventud tiene previsto rehabilitar el fuerte de Piniés para centros de interpretación, esos modelos 3D se podrán imprimir en 3D y podrán ser utilizados en ese museo, futuro museo, para explicar esa evolución de esas fortificaciones tan particulares, ¿no? Otra de las cosas para las que lo hemos utilizado, aquí tenemos el edificio portaaviones y como antes ha comentado, con el escáner láser se hizo el escaneo 3D y en base a eso nosotros realizamos un diseño 3D en el cual junto con los planos hemos podido realizar un 3D en el cual podemos ver el interior. Que a lo mejor para una persona que no entienda esos planos, verlo de esta manera es una forma muy simple de visualizarlo. Otra de las cosas que también hemos hecho con este programa es el sistema constructivo de Noreña, el cual pues se ve un poco más detallado, la forma en la que se construía en los años 20 y poco más. Ahora hablaremos después de Noreña. Fernando, por favor. Fernando, que nos va a hablar de las visitas virtuales. Con la cámara de 360 grados. Sí. Con la cámara de 360 grados, aparte de hacer vídeos, también podemos hacer fotos en 360 grados. Es como una foto normal, pero con la única diferencia de que pilla todo el escenario, como se puede ver aquí. Y con estas fotos, si hacemos más, podríamos hacer un recorrido virtual en el que la gente, parecido a lo que se puede ver en Google Maps, podemos explicar aquel contenido que no tiene Google Maps y que la gente pueda ver de mejor forma el patrimonio que tenemos. Este, por ejemplo, sería un tour virtual sencillo, pero también podemos añadirle más información para que la gente pueda entenderlo mejor, como por ejemplo el tour del Parque Mediterráneo. Con la información que nos ha dado Obimasa. En concreto, Ricardo Ugarte, que está Sí. aquí, al que tenemos que agradecerle que toda la información que tenían prevista para esa Sí. señalización física, pues cuando lo hemos sabido, decir, oye, pues eso ya lo podemos volcar, independientemente de que se haga o no se haga, nosotros lo volcamos y lo sacamos a Internet. En base al catálogo de flora que nos ha ofrecido, nosotros hemos intentado explicar la familia, el nombre común, el lugar de origen, la etimología, la descripción y los cultivos y usos. Y además hemos añadido un menú en el que nos pueda llevar directamente al sitio al que queremos ir. Por ejemplo, podemos ir a la puerta principal, al lago central, a la puerta del poblado o, por ejemplo, a la maqueta que tienen del Parque Mediterráneo, que está un poco más oculto. Pero también no solo podemos meterle más información, sino que también podemos explicarlo, hacerlo que la gente lo pueda entender, aquello que no se vea con normalidad. Como por ejemplo, la puerta califal. Como aquí podemos ver, esto sería el recorrido normal. Pero por ejemplo, si le damos a la época califal, en base a los estudios parietales, podemos explicar de qué época es cada lienzo de muralla. Como por ejemplo, como he dicho antes, en la época califal mostraría solamente el que es de la época califal. Y por ejemplo, y también podemos mostrar, si le damos a almohades,
mostraría la época almohade. Y además hemos incorporado un minimapa para que las personas puedan guiarse con más sencillez. Por ejemplo, al darle a este botón, te llevaría directamente. Y esto sería algunos ejemplos de tours virtuales que se han realizado. Pero en la página web podemos ver el resto de que hemos realizado. Algunos solamente son por el exterior, otros son por el Claro. interior, pero lo que queremos mostrar Sí. también es cómo con una cámara de 500 euros y con un programa aparte lo que se puede hacer y cómo se puede completar ese patrimonio, ¿no? Sí. Además, hay algunos que todavía no se han podido publicar porque necesitaríamos permiso de los militares. Estamos esperando la autorización para el Museo del Desnarigado y el Museo de Regulares, ¿no? Bien, esto es un poco así a modo de resumen los utensilios que hemos utilizado, ¿vale? Ahora, una de las cosas que nos hemos propuesto con la página web era que al fin y al cabo era mostrar el patrimonio y mostrar los 223 edificios que están catalogados por el Plan General, más los 93 elementos que están declarados bien de interés cultural. Nos hemos basado en la ficha de catalogación del Plan General, más la información que Alberto Bey había recuperado desde Envicesa. Pues a eso nosotros hemos confeccionado nuestras propias fichas que nos va a presentar Afri. Buenas, hemos ampliado la información del catálogo de protección general de Ceuta, con algunos recursos como el Archivo de la Ciudad Europeana y la Biblioteca Virtual de Defensa. También hemos usado los planos de los arquitectos que nos han dado, algunos de los recursos que hemos hecho nosotros, obviamente, y planos y expedientes sacados de las escuelas talleres antiguas. Hay dos, Miguel Arruda y Benigno Murcia, que ya presenta mi profesor, mi director. Ex-director. Es director ya. Una de ellas es el ayuntamiento. La ficha la vamos a comprobar cómo se puede hacer zoom, ver las fotos súper bien enfocadas. Luego están las fotos antiguas, que se pueden hacer zoom también y ver mejor todas las que hay, obviamente. Paso. Los planos. Paso foto, vale. Luego están los planos antiguos. Perdona, parece una tontería, pero si alguno ha buceado en el Archivo General de la Ciudad, el Albalá es un desastre. Lo siento, pero es un desastre, porque se tarda muchísimo en cargar. Y hay una cosa que yo le insistía mucho a los alumnos que me enseñaron hace mucho tiempo. En una página web estás a un clic de que la gente se vaya de la página web. A un clic. No puedes hacerle perder el tiempo. Tener que esperar a que se cargue un recurso, lo puedes hacer una vez, pero 5 veces no. La gente se va. Luego están las fotos actuales de diferentes áreas, también usadas como el tema del dron y tal. También lo hemos usado muy bien. Como se ve, lo mejor posible. Planos actuales también, los expedientes de las talleres antiguos, como ya he comentado antes, la vista virtual, que también ha comentado mi compañero, de diferentes vistas. Perdón si que tengo una voz muy mala, disculparme. El vídeo no. Antecedentes, también hubo un proyecto antiguo que se hizo también del ayuntamiento. Y luego el concurso. Obviamente hubo muchas personas que se presentaron a este concurso, pero lo hemos querido hacer mención a todos ellos. Uno de ellos es Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Y luego la publicación que hemos sacado de este tipo de planos es de la revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Vale. Otra de las... ¿Vale? Empiezo de arriba, claro. Otra de las edificios que hemos usado también es el portaaviones. También tiene sus fotos antiguas y mi director va a hablar ahora de... En el libro de Circa Ceuta 5 1930 aparecía esa foto y a partir de esa foto hemos tirado y hemos encontrado que esa foto está sacada de una revista, Hormigón y Acero, que en el año 34, el número 1, su director fue Eduardo Torroja. Eduardo Torroja, para quien no lo sepa, es uno de los grandes ingenieros del siglo XX en España. Y de hecho, en ese primer artículo, donde nombra una serie de ingenieros
europeos que van a hablar que van a escribir, la mitad de ellos los he estudiado yo en la carrera. Es decir, estamos hablando del año 34, donde jóvenes ingenieros europeos empiezan a escribir en una revista y que después han sido claves en el desarrollo de Europa, de antes de la guerra y después de la guerra. Pues bien, en ese primer número hay un artículo que firma Gaspar Blaine, que es el autor del edificio que está en la antigua Plaza Mina, hoy en día Padre Muñoz Arenillas, ¿no? Esto algunas veces yo he tenido que pararme porque nuestro objetivo no es investigar sobre el patrimonio, que también, pero es inevitable. Es inevitable porque eso le da muchísimo más valor a ese edificio. Y cuando yo enseñaba cosas de la tipografía, fijaros los planos de los años 20. O sea, era tipografía vanguardista y un grafismo vanguardista, ¿no? ¿Por qué nosotros no vamos a seguir siendo vanguardistas, ¿no? Luego están los planos actuales, que también le hemos sacado de la escuela de talleres antigua. No, eso nos ha pasado a Jorge Chávez. Jorge nos ha Chávez, pasado. vale. Las fotos al cual actuales. se lo agradecemos también. También las fotos actuales, el escaneo 3D que enseña mi compañera, el expediente, que eso sí son talleres antiguos de Miquel Arruda, en concreto Miquel Arruda. Pista del 60 de esto, no de la calle tal. Y luego el escaneo que enseña mi compañero. Listo. Hay una cosa... sí, Tú ya está, ¿no? hay muchas cosas que se nos han quedado por hacer, ¿no? Una de las cuestiones era, entre otras cosas, porque creíamos que era mucho más fácil mallar una nube de puntos y es mucho más complejo. Nos hacía falta un dron. El dron nos ha llegado en la última fase. Pero la idea también, para explicar un poco el patrimonio, es poder hacer mallados en 3D, colocar edificios que uno pueda buscar. A ver, edificios de los años 20. Y cuando alguien ve el edificio de Teleportaaviones, ve el edificio Trujillo, ve el edificio de Agustina de Aragón o el de Tinta Raval de los Ibáñez, los pone juntos y alguien le dice, es que son de la misma época. ¿Cuál era el contemporáneo? ¿Cuál era el vanguardista? El de Gaspar Blaine, ¿no? Gaspar Blaine fue uno de los cofundadores con Eduardo Torroja del Instituto Eduardo Torroja de investigaciones sobre construcción y sobre estructura. Yo voy a contar la última ficha, y ya estamos terminando, del cuartel de regulares. Porque esto también nos abre, o sea, todo lo que hemos investigado nos ha abierto la puerta a nuevas investigaciones y a futuras demandas de cambios en la clasificación del patrimonio. Todo el mundo conoce el cuartel de regulares por la entrada, pero ojo, no nos olvidemos, eso es una entrada falsa, eso no fue una fortificación que se construyó. Ni siquiera, voy a la foto, ni siquiera el edificio con la torre es un edificio de los años 20 o de 30. La torre esa se añadió en los años 60. Sin embargo, ese edificio estaba protegido. Pues bien, quizá la gente no conoce, y eso es una cosa que también el archivo, gracias a Rafael aquí presente y a Ramón Vargas Machuca, nos abrieron las puertas, empezaron a sacarme cosas de un ingeniero militar al que yo seguía de hace tiempo, que se llama Juan Noreña Echevarría. Y como en los años 20 tiene un problema la ciudad. Y José Antonio ha estudiado mucho el problema de barranquismo, que es cómo construir viviendas militares, pero también acuartelamiento. Y él adapta un sistema constructivo que llevaba 10 años desarrollándose. Y entonces hace edificios de hormigón armado, no solamente los pilares, sino la fachada también. Cuando uno ve los planos del acuartelamiento, como en este caso, y uno ve la posición de los edificios, puede pensar, anda, pero si desde el 19 que empieza ya a utilizarse como acuartelamiento, los edificios son los mismos. Es que los edificios que hoy en día son de esa época, son del 19, son del 20, son del 21, no. Noreña explica muy bien en su memoria cómo, y se ven en algunas de estas fotografías, en esta en concreto, esos edificios eran barracas de madera y de chapa. Y el propio Noreña, en la memoria, que ahí aparece, que hemos querido introducir, habla de cómo esos edificios requieren mucho mantenimiento y que en función de las necesidades y de las capacidades económicas hay que empezar a construir edificios sólidos, ¿no? Qué casualidad, el primero que se hace es este de aquí. Ese es lo que hoy en día es el Museo de Regulares, que después sufre modificaciones, pero
que sigue manteniendo, bueno, hemos metido tanto la memoria como los planos originales. Y habrá que llegar a un acuerdo entre la ciudad y el Ministerio de Defensa para ver cómo se puede sacar toda y escanear toda esa información para que sea del medio. A pensar en un sistema constructivo entero de hormigón en los años 20 y encima que sean económicos, es una pasada. O sea, es algo realmente innovador. Algunas fotografías antiguas, aquí se ven mejor los barracones. Bien. La visita del rey, las fotografías actuales, los planos que hemos conseguido, ¿no? Y falta esa visita virtual, que cuando tengamos la autorización la meteremos, ¿no? Pero quiero hacer mención del sistema Noreña, porque en el año 28, y no me acuerdo cómo os di con esto, en el año 28 el Memorial de Ingenieros ya habla del sistema Noreña de hormigón armado en las construcciones económicas. Yo cuando he visto detalles de pilares en cruz de hormigón y esos encofrados de madera para poder hacer las fachadas de hormigón, me quedé alucinado, ¿no? Pero incluso fachadas, o sea, paneles dobles. O sea, estamos hablando del año, por cierto, el proyecto del 25, el año 25, se ha cumplido, hace unos meses se han cumplido 100 años de la elaboración del proyecto. El proyecto se termina en el 26. Pero claro, estos dibujos se entienden, pues a lo mejor no todo el mundo lo entiende. Por eso hemos querido coger y hacerlos en 3D, que Ariana ha mostrado algunas cosas de cómo era ese sistema constructivo. Y no solamente eso, sino que, otra vez hemos metido, aquí en las fotos aparece, habría que estudiar qué edificios quedan, porque el chalet de Pino Gordo se echó abajo, los que están detrás del cuartel de lo que hoy en día es la universidad también, aquí se ve el sistema constructivo, en esto nos hemos basado, y el Museo de Regulares, ¿no? En eso nos hemos basado para hacer después este 3D y explicar esto, ¿no? Y ya quizás veamos el cuartel de Regulares de otra manera. Ya no solamente nos quedamos en la fachada, que en realidad es un problema. Del Instituto de Estudios CEUTIE, en las becas de investigación, se propuso una beca para investigar en la arquitectura civil y militar del siglo XX, pero desde su punto de vista constructivos y estructurales y funcionales. Porque ahí se nos pasan maravillas como esta. Esto de Noreña, insisto, no es normal, ¿no? Nos quedan dos cositas para terminar. Dos cosas de las que yo particularmente me siento muy, muy orgulloso y que sería como una especie de ejemplo y también de lo que se puede hacer con todo lo que hemos ido haciendo. Fernando. Sí. Como podemos ver, el faro de Punta Almina es un patrimonio que muy poca gente habrá podido ver por dentro y que podemos ver de lejos, pero nunca hemos visto cómo es. Pues con este tour, aparte de enseñarlo, vamos a explicar su historia, el origen. Por ejemplo, en este menú explicaría la historia general del faro y que además va incluido con un plano y con una foto de las personas que vivían en esa época. 1855 es el faro. 1855. El cuarto faro de África todavía en funcionamiento más antiguo. Hay 3 en África del Sur, pero este es más antiguo. Además, mientras vamos avanzando, hemos añadido una imagen en que la persona pueda ver dónde está situado exactamente. Y además, hemos añadido una infografía en la que explica cómo funciona el mecanismo de rotación. El mecanismo de rotación, que es un mecanismo de relojería adaptado. De hecho, el autor, Henri Lepot, que fue discípulo de Gustave Eiffel, su familia desde el siglo XVIII eran relojeros y entonces aplicaron el sistema de los contrapesos para que esa óptica que pesa casi 2 toneladas pueda moverse. Y eso duraba 2 años. Cada 2 horas, perdona. Cada 2 horas el farero tenía que subir por la noche, darle cuerda y después durante 2 horas eso bajaba. Ahora mismo se ha automatizado
sigue para arriba. sube, Se ha automatizado, pero sigue manteniéndose ahí la maquinaria por si alguna vez hay algún error. Esa es la maquinaria. La maquinaria, en que aquí se explicaría la historia de la óptica. Y en el que podemos ver que hoy en día se encuentra en el Museo Marítimo de Barcelona. Sí. La óptica original, que era de primer orden, que se instala en 1855, está fabricada por la maquinista valenciana. Buscando por internet, resulta que el archivo de la maquinista valenciana pues la tiene la Universidad de Valencia, y la persona que se encarga además es la nieta o la bisnieta de los propietarios, ¿no? Y nos pasó esta imagen a buena resolución, porque en internet está a baja resolución, ¿no? Y lo que sí sabemos, esta es la que existe ahora mismo. Se instala en 1919 y se cambia la linterna porque los cristales no eran curvos, sino que provocaban una serie de problemas. Cuando se desmonta, el ministerio se la lleva y la instala en otro faro en Gerona. Y cuando en Gerona ya la montan de otra manera, pues al final resulta que está expuesta en el Museo Marítimo de Barcelona. Yo me he puesto en contacto con ellos y efectivamente me han dicho, sí, esta es la de Ceuta. Ahí no pone que es de la de Ceuta, pero bueno, da igual. Me mandaron esta fotografía con buena calidad, ¿no? Y ahora llegamos a las fuentes de luz, en el que hemos realizado un escaneo 3D de la luminaria del faro. Aquí además explicamos una explicación sencilla, y aquí se mostraría el quemador, el destellador de acetileno, la válvula solar, Esa válvula solar hacía que cuando había sol se desconectaba y entonces paraba de funcionar el faro. Tanto ese válvula solar como el destellador es de un sueco, Gustav, no me acuerdo ahora, que fue premio Nobel. Esto se instauró, pero es decir, aquí se utilizaba también la última tecnología, ¿eh? también la lámpara trifásica y la lámpara de vapor de mercurio. Que es la actual, la que utilizan actualmente, ¿no? Sí. Fíjense que el faro, ya no, el edificio no es lo importante, o sea, es más importante el hecho de cómo se construyó, que además se construyó a raíz del Plan General de Señales Marítimas que se estableció en el año 1848 en España, por el que se pasa, creo que 19 faros a 111, y el de Ceuta el de primer rango, pero es que desde entonces tiene una importancia todavía hoy en día respecto al estrecho, ¿no? Los marineros lo sabéis, el de Faro hace el de Ceuta hace dos destellos, el de Tánger, que estuvimos visitándolo, tiene 4, Gibraltar tiene 1 y Tarifa tiene 3, y eso hace que los navegantes, si no hay luz, nada más que por el destello ya saben si la costa está a un lado o está a otra, ¿no? Con lo cual, la importancia que tiene el faro a lo largo de la historia, también los diarios que tienen los fareros apuntado todo lo que ocurre durante el día desde 1855, eso debe ser una joya, toda la información que hay ahí, pero es que esta pieza de ingeniería es que es alucinante. O sea, es alucinante que siga funcionando, que eso se esté girando sobre una base de mercurio, y que, pese a que son 2 toneladas, tú coges con las manos y lo mueves así, ¿no? Y yo quiero insistir y agradecer a la autoridad portuaria, a Isabel y sobre todo a Fede, el encargado de señales marítimas. Fede, ¿podemos subir mañana? Venga, yo mañana subo. Y nos hemos pegado a veces horas. Muchas veces ha sido la excusa para estar allí, porque estar allí, sobre todo cuando se enciende la luz y cuando va anocheciendo, realmente es mágico, ¿no? Y la autoridad portuaria lo que quiere hacer ahora es un museo. Ellos han estado viendo algunos en las Islas Baleares, yo les mostré la foto de Tánger, y realmente tienen todos los objetos para poder mostrar y hacer un faro, ¿no? Y ya para terminar, Ari nos va a mostrar el último homenaje que hemos hecho, que es sobre el pecio de los hileos de Santa Catalina.
Bueno, pues esta es como una mini página que hemos juntado pues, todas las tecnologías que se han comentado anteriormente para dar lugar a esto. Entonces, aquí en la introducción, pues vais a poder leer un poquito más sobre cómo se extrayeron todas esas piezas, esos cañones. También sobre la estructura del barco, entre ellos uno de los planos que es del barco real. También podéis acceder a la publicación de Juan Bravo de la arqueología subacuática, y el hijo de Juan Bravo nos puso en contacto con uno de los que sabían que existía un barco francés de la misma época que tenía prácticamente las mismas características. Entonces ya nos pusimos en contacto con ellos, cogimos los planos, y ya en base a esos planos pues realizamos lo que es el diseño 3D del barco. También podemos encontrar un poco la situación de dónde se encuentran esos dos barcos que naufragaron en Santa Catalina, y un poco un vídeo sobre cuando se encontraron aquellos pioneros que inventaron esa forma nueva de sacar esos cañones que tenían tanto peso del agua. Este vídeo que hemos encontrado por internet, Juan Bravo y los suyos, estamos hablando de este vídeo de 1970, como sin tener ni idea, siendo eso sí, siendo carpintero y marinero, y curioso, sobre todo curioso, y fueron otras dos personas, ahí lo contamos brevemente, fueron otras dos personas, Valeros y Pizones, los que encontraron, los que dieron el aviso, y después él presentó un proyecto en el 1970, y mientras tanto expoliaron algunos cañones, pero lo que es alucinante es cómo con los medios y con los conocimientos que ellos creían que eran los más adecuados, cómo sacaron eso. Yo casi me emociono viendo estas imágenes. Ahí al final, en el muelle de España, con todos los cañones sacados, decir, pero esta gente que está zumbado, ¿no?, para sacar todo eso. Pues bien, ese señor, Juan Bravo en concreto, se convirtió en un referente de la arqueología subacuática en España. Cambió teorías de cómo eran las anclas de épocas romanas que habían establecido los propios investigadores romanos. ¿Por qué? Porque él las estudió desde un punto de vista de carpintero. Y al final, cuando él intentó construir eso en su taller, se dio cuenta que lo que decían los investigadores es que eso no funcionaba. Eso a nosotros nos parece fundamental, que es hacer una investigación sobre el terreno. Y por eso queríamos rendir, digamos, este pequeño homenaje, ¿no? También podemos encontrar un poco de la historia, de dónde salieron esos barcos, que también hacia dónde iban, que iban a colonizar esas costas de Gran Bretaña, y que Ceuta era como un punto en el que pararon Los dos barcos que se hunden en 1692, Le Sage y La Sûre, no eran barcos que pasaban por ahí. Como se explica aquí, lo que van es a reunirse con las costas de Brest, con el resto de la Armada francesa, para intentar derrotar a la Armada anglo-inglesa y conquistar la isla británica. Hubo un temporal de levante y se fueron contra los Ileos II y murieron, por ahí lo decíamos, porque además Juan Antonio nos dijo, no, hay que hacer mención a las personas que sobrevivieron cuando Ceuta tenía nada más que 3.000 habitantes, o sea que fue un hecho bastante importante, y que si no hubiese habido este temporal hubiese podido cambiar la historia de Europa. Pues quizás. El hecho es que nosotros tenemos dos testimonios en nuestras costas y en el museo, ¿no? Y pues con los planos que hemos visto anteriormente, tenemos pues el diseño 3D a tamaño real de cómo sería el barco, el cual podéis acceder, y que podéis encontrar diferentes secciones y diferentes puntos de vista que a lo mejor de un barco normal nunca tendréis si no entraseis dentro. También podemos ver lo que es su estructura, lo que sostiene el propio barco, y para aquellos un poco más experimentados pueden descargarse el barco en 3D y trabajar y cuchichear por ahí. Nosotros conocíamos ese grabado con la popa y la proa de uno de los dos barcos. A Juan Antonio Bravo le dijimos que si tenía planos, y me decía, mira, no hay planos, pero hay un arqueólogo naval que me dice que en esa época, en época de guerra, no se hacían planos, solamente se hacían planos cuando se modificaba el modelo.
Y entonces ese arqueólogo naval había hecho una publicación sobre el navío Le François y le decía, y eso nos lo transmitía, y agradecemos a Juan Antonio Bravo que haya puesto en nuestro poder toda esa información, que haya compartido toda esa información. Nos decía, pues mira, el arqueólogo naval ha cogido lo que él se suponía que era la eslora de ese barco, la ha adaptado a la eslora de Le François, a la eslora que él cree, y sobre eso, y con la información que Le François, intentar vosotros montar el 3D, que te ha llevado meses hacer ese barco, ¿no? Y también pues con todos los escáneres se han tratado de pues escanear todos los cañones que a día de hoy pues se siguen manteniendo. Este es el que está en el Museo de las Murallas Reales. También podemos pues ver detalladamente un poco más pues de todos los detalles que tiene ese mismo cañón, un poquito más información. También tenemos un cañón de hierro, unas roldanas que también se encontraron. La roldana es el mecanismo interior de las poleas. O sea, nosotros hemos escaneado un montón de objetos diferentes que tienen en el museo para intentar explicar, bueno, ciertos elementos que nos han llegado. Entre ellos también pues el fuselaje exterior, el que protegía el barco. De los moluscos que se comían en las maderas y en aguas cálidas y que hacía que se fueran a pique, ¿no? Yo en principio me creía que era un fuselaje ante el fuego, artillado, pero no. ¿Sabes? Y también por las piezas cerámicas que utilizaban los integrantes de aquel barco. También se puede acceder a la colección de objetos 3D que hay del barco, que son un montón. Y pues para aquel que quiera investigar un poquito, leer un poquito más sobre este barco, puede acceder a lo que es la publicación de Juan Bravo y leer toda la información que se adquirió de ese. Una publicación del Instituto de Estudios Ceutí en 2004, un homenaje. Fijaros que si no tuviésemos esa documentación del hijo, si no tuviésemos accesos a las piezas del museo, si no pudiéramos colocar la publicación, nada de esto sería posible. Por eso yo digo que esto al final es una obra colectiva. Y si la generosidad de muchos, unos, bueno, tienen puestos públicos, pero otros podrían haberse guardado tranquilamente esos ficheros, ¿no? Esto, y ya para terminar, es un ejemplo de lo que se puede hacer. Evidentemente no hemos hecho todo, pero lo que sí hemos mostrado es cómo, si se continúa trabajando, cómo se pueden contar una cantidad de elementos del patrimonio. Hemos utilizado escáneres muy caros, pero hemos utilizado también el teléfono. Los cañones están escaneados con el teléfono, ¿no? O sea que eso también, o las cámaras 360, pues valen poco. El dron vale 1.000 euros, es decir, estamos hablando de un dinero. Pero fijaros la cantidad de información que hemos producido, la cantidad de páginas web que vamos a poder rellenar, de turismo, del Centro de Historia Militar, del Conservatorio, de Ovimasa, de la autoridad portuaria, y nos sentimos muy orgullosos de poder facilitar toda esa información, ¿no? Se nos han quedado muchas cosas. Quedan todavía por revisar fichas, hay algunos problemas con Squarespace, sobre todo en el modo móvil. Hay muchísima información que no hemos podido acceder, descripciones que no hemos tenido. Básicamente nos hemos basado en las descripciones del catálogo, del plan general, en el plan especial de la Almina, en el libro en algún artículo sobre el hacho de Pedro Gurriarán, y en las fichas del diagnóstico de BIC, que también encargó el Instituto de Estudios Ceutí a Ramón Queiró y a José Montes, ¿no? Habrá que completar cosas con el hacho. Nos gustaría que esto también sirviera para que poder ir más allá, por ejemplo, la fortaleza del hacho, que en algún momento la ciudad tendrá que investigar lo que tenemos allí. No se sabe, esas murallas son anteriores a las portuguesas, no sabemos, y hay un par de ellas, mostramos alguna fotografía, y poder escanear cosas y quitar lo que no se deba mostrar, pero yo creo que esto es una especie de, digamos, de camino. O sea, y para mí ha sido, yo se lo decía a mis compañeros, y encima me han pagado por hacer esto. O sea, me he divertido, he aprendido, hemos experimentado con un aparato, con otro, hemos aprendido a volar drones, ¿no?
a manejar los escáneres y encima nos pagan. Yo se decía a los alumnos, es que normalmente tú tienes que pagar porque te enseñan a hacer esto, ¿no? Y experimentar, carta blanca para hacer, nadie nos ha dicho lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, si lo tenemos que hacer de una manera u otra, ¿no? Y eso ha sido un placer. Y sobre todo, hay dos cuestiones para terminar. Una, nos hemos dado cuenta de instrumentos que la ciudad debiera utilizar. La ciudad tiene que poner en marcha un servicio de drones. El bombero me decía, en Ceuta, la policía, la Guardia Civil, el Ejército, tienen muy claro la utilidad de los drones. Todos los museos del mundo. O sea, es el mejor escáner que hay ahora. Y están haciendo todos copias digitales. Nosotros hemos empezado. Ahora vamos a seguir gracias al nuevo taller del Museo Virtual de Arqueología y a continuar a digitalizar el parque. Y después también, pero mostrar la capacidad que tiene de volcar esas publicaciones en Internet. Cuando veamos desde por último, yo puedo decir que me siento bastante orgulloso. A veces pensamos nada más que en los problemas, buscamos problemas donde no los hay. Yo no sé si sois conscientes de la juventud que tenemos hoy en día, de esa multiculturalidad, de esos puntos de vista completamente diferentes, de esos orígenes completamente diferentes, de esos idiomas, de esa... Es que eso... los romanos, los bizantinos, es decir, que no nos saltemos periodos históricos. Estamos orgullosos de nuestro pasado islámico. Islámico no significa marroquí, que puede tener sus orígenes en Mauritania, puede tener sus orígenes en Argelia, en Túnez, al igual que cualquier otro del andaluz, ¿no? Y la gran diferencia que nos distingue respecto al andaluz, en el andaluz el patrimonio es algo del pasado. Nosotros pero que demandan que, ojo, si no hay programas de música en directo no vamos a poder contar el cachito de cromos y hierro de dentro de 20 años. A la ciudad le pasa lo mismo. El patrimonio es una cosa que se fomenta desde el presente también. ¿Y cómo se fomenta? Haciendo buena arquitectura, haciendo buenos proyectos, haciendo concursos. Y lo siento, Traxa no va a hacer un buen proyecto, lo siento. Hoy en día los únicos que han hecho concursos de ideas ha sido la Administración General del Estado. La ciudad parece ser que ahora va a volver a hacer. Lo que estamos hablando es de poder continuar con el patrimonio del que hablaremos dentro de 15, 20 o 30 años, ¿no? Pero si nosotros podemos mostrar lo que han sido los ingenieros militares, los arquitectos que han ido pasando por la ciudad, yo que soy arquitecto, es que no sé, es que... O sea, si yo me puedo decir que soy un arquitecto de Ceuta, tengo que intentar rendir homenaje y al menos currármelo como se lo han currado ellos, ¿no? Y todavía nos quedan muchas cosas por investigar, por descubrir, tanto de las murallas del Hacho, pero también de investigar ese patrimonio que a veces pasa desapercibido del siglo XX, hecho por militares. Mi padre, que es ingeniero militar, que tiene también cosas que deberían ser declaradas ya de patrimonio y muchos otros elementos, ¿no? Así que disfruten de la página, gracias por la atención y si ven errores, aquí estamos para cambiarlo, ¿eh? O sea que esto es algo vivo y que afortunadamente esperamos poder ir alimentando. Muchas gracias.